comerlo, pues, de todo. Sí, ese es el desayuno del dominicano. Como la arepa, ¿verdad? La arepa. Exacto. Bueno, bienvenida, estamos aquí en Bienvenidas. este grupo hermoso, toda la nación. Amén, hermana. Así es. Ten el corazón del Padre, de la casa de José, de la túnica de colores. Amén. De todas las sangres. Esa cobertura. Amén. Y él se la da al que ama, porque el que lo ama, él lo ama. Qué bello. Y aunque somos ingratos, él todavía nos ama. Que no seamos ingratos más. Amén. Hoy día, mis hermanas, vamos a ver la sesión 2 de este ciclo cultural. Este ciclo cultural iniciado el viernes, que fue el día viernes 9, no, 2 de mayo, viernes 2 de mayo. Y que hubo un pequeño problema de salud, pero ahora estamos bien. Y vamos a ingresar a la sesión 2, que tiene que ver en este ciclo de Enoc, el séptimo patriarca, con el tema observar todas las cosas que ocurren. Está en Enoc 2.1. Yo tuve la oportunidad de enviarles por WhatsApp los capítulos 2, 3 y 4, que para que ustedes puedan, son cortos, para que ustedes puedan ir revisando. Y hoy día vamos a estudiar sobre el particular. Antes vamos a orar para que el Padre nos esté ayudando con su asistencia a fin de poder encontrar todo aquello que esté de acuerdo con su palabra. Padre amado, muchas gracias por tu presencia para con nosotros en este día del Shabbat separado y bendecido bajo tu nombre. Nos refugiamos, Padre, en el descanso. Somos ciudadanos de un reino eternal. Caminamos con agendas distintas. Y tú has establecido que nosotros hagamos una pausa en la semana, a fin de que nuestros pensamientos sean reordenados bajo la luz de tus designios y que en la confianza estemos, y que toda ansiedad sea retirada de nuestro pensar, que no es bueno estar así. Es bueno en el Shabbat, en esa implicancia, bueno para el hombre, bueno estar en el reposo. Ayúdanos también en este estudio y que nos des, Padre, con tu rúa entendimiento en lo que vamos a revisar en tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bien, mis hermanas, vamos a empezar entonces desde el capítulo 2 y antes que nada unas cuantas precisiones en torno al libro de Enoc. El libro de Enoc es más antiguo que los 4 evangelios sinópticos y canónicos. Sin embargo, no ha perdido su importancia histórica y validez referencial que nos permite ampliar la lectura de sucesos que se dieron dentro de la consideración cultural inherente a este ciclo. Ya hemos también en el canal 2 ya hemos también colocado lo que vimos en el viernes inicial. Los vigilantes señalados en el primer capítulo de Enoc, también referenciados o llamados como hijos de Dios, son seres pertenecientes al ámbito de lo celestial. No eran seres humanos. Esto está claro en sus detalles. Las actitudes que los animaban eran marcadamente perversas y destructivas espiritualmente hablando. Lo que se narra es una revuelta a nivel de esta clase angelical denominada los vigilantes. Así como hay arcángeles, serafines, querubines, estos son los llamados vigilantes, que va a acarrear males sobre la tierra y que tendrá como consecuencia el juicio del Creador a la tierra y a ellos también, hoy aprisionados en lugares oscuros donde no se pueden zafar con cadenas.
La unión física que existió de los vigilantes con las mujeres hizo posible que pudieran surgir los gigantes que empezaron a partir de ese momento a caminar sobre la tierra. Y eran en extremo malvados, que el Todopoderoso se vio precisado a intervenir de una manera radical. Hay voces, mi hermana, adelante Mari, una pregunta. ¿O fue de casualidad? ¿Tu micrófono está apagado? Ya. No, fue de casualidad, dice. Ya. Seguimos. Entonces, hay voces, decía, que sostienen que la maldad infame que vemos hoy en el mundo aún es fruto de aquellos gigantes, y de hecho, conforme vayamos avanzando, fruto de aquellos gigantes que llegaron a proliferar en el mundo. Estos gigantes se comprometieron bajo maldición si no ejecutaban el plan que ellos habían trazado. Los vigilantes de ese primer grupo de rebeldes fue un total de 200, que descendieron en los días de Jared. Jared es el padre de Enoc. En ese momento descendieron. Ellos, al llegar, tocaron un monte conocido, el monte Hermón, del cual en los evangelios conocemos, por ejemplo, donde se dio la transfiguración. Vamos a revisar más adelante, en el transcurso de este ciclo de Enoc, el séptimo patriarca, que estos rebeldes enseñaron a las mujeres, por ejemplo, sortilegios, encantamientos, cómo cortar y aprovechar las raíces de las plantas, porque los científicos saben y se dan cuenta que no existe maquinaria que pueda mover piedras de 50 toneladas y colocarlas una sobre otra, porque la maquinaria simplemente no la podría ni mover ni 1 milímetro. Hay ciencia que hubo y ya no está. Y este libro trata de esas cosas precisamente. Las mujeres, al concebir de ellos, llegaron en principio a parir titanes o gigantes enormes, y conforme fue pasando el tiempo y al no existir ya la relación directa genética, la descendencia genética fue disminuyendo en cuanto a tamaño, proporción y peso, hasta llegar a los Nefilims, cuyos espíritus, luego de perder sus cuerpos en el diluvio, vagan por la tierra, siendo conocidos como los demonios, que tienen gran fuerza porque provienen de Nefilim, de seres grandes. Por eso que tienen la fuerza de 4 o 5 hombres, de acuerdo a cómo estaban ellos físicamente antes. Y se da caso que se tienen, por eso en asunto de liberación, sujetar. Y por eso que tienen esta fuerza en razón de esta naturaleza primigenia cuando tenían cuerpo. Recordemos que inicialmente el libro de Enoc, como hemos visto en la primera sesión, gozó de relevancia entre los judíos, entre los creyentes extranjeros también. Mencionamos a varios teólogos de la época. Mas luego empezó a ser relegado. ¿Por qué? Precisamente por sus polémicas líneas tocantes a la ontología o naturaleza de los ángeles caídos. Y se aplicó un término, la palabra apócrifo. La palabra apócrifo no es una mala palabra. Significa en griego apócrifos, que significa aquello que está secreto u oculto. Este es un libro apócrifo, lo secreto y lo que está oculto, que se compone de 2 partes: apo, lejos de, separado de, fuera de, y cripto, oculto, esconder. En su etimología literal es aquello que está separado o alejado del conocimiento o de la observancia pública.
Ese es un libro apócrifo. Otro libro apócrifo, Macabeos, a pesar que tiene una relevancia histórica, cuyas líneas maestras incluso se dieron en el 7 de octubre. Lo que sucedió ahí está en Macabeos, línea por línea. Pero está también apócrifo, aunque la Iglesia Católica sí lo considera, pero es un libro de relevancia significativa porque trata con un anticristo y también por las consideraciones de persecución alejado de la observancia pública. Con el tiempo, este vocablo apócrifo adquirió una connotación diferente en su etimología, del cual derivó, aunque no corresponde a su etimología, derivó en lo que es el sinónimo falta de autenticidad. Y así se quedó. Es como misericordia, ¿no? Que misericordia habla de miserable, ¿no? Y luego fue abandonando su raíz etimológica y fue quedando como compasivo. Pero habla de mísero, de escasez. Entonces cuidado cuando hay algunas voces que prefieren no hablar del Dios misericordioso o Dios mísero, sino Dios compasivo, en razón de su etimología. Igual apócrifo, derivó, cambió, se distorsionó en el tiempo y le dieron falta de autenticidad. Se le decía originalmente apócrifo a lo que era destacado y que solo era de acceso limitado, en razón de que eran libros elevados como para el entendimiento no propio de la gente del vulgo, a menos que esté preparado, porque si no simplemente podrían interpretar cualquier cosa. Y no estar versado en conocimientos fundamentales o familiarizados haría que esa información sería demasiado. El libro de Enoc pertenece a un canon muy antiguo, también vimos esto en el viernes pasado, como el que manejan las comunidades ortodoxas, las mismas que tienen una historia más extensa y que datan de un tiempo muy cerca del Mesías. El hecho que algunos libros, como señalaba el Macabeos, por ejemplo, no se incluyeran en el canon que conocemos, no significa que fueran considerados falsos o espurios. En lo tocante al libro de Enoc, se han localizado varias traducciones. Esto habla de que lo que estamos hablando aquí, que ha circulado intensamente. Incluso algunas de sus partes se evidencian su extensa difusión porque se ha encontrado en griego, en latín, en arameo y en hebreo. Fíjese, por eso que en el libro de Judas está también. Y vimos también en otros libros de la escritura que se le menciona. En el libro de Enoc se puede encontrar acerca del mundo de los ángeles o servidores o ministros del Adón del Señor. También en relación habla de la soteriología, que es el estudio, de la salvación, cómo los hombres pueden ser liberados del pecar y el bienestar del alma. Hay una apelación a mantener una conducta retributiva o dar de vuelta o pagar. Esto viene del latín retribuere, que habla de un equilibrio sano a mantener entre la acción y las consecuencias divinas o naturales que de ahí se deriven, donde se enseña que el bien es galardonado y el mal castigado. Ese es el enfoque central de Enoc, que habla, y siempre vamos a ir de menos a más, no vamos a avanzar otros capítulos, siempre las preguntas que sean en relación a lo que vamos viendo. Shabbat Shalom, mi hermana Rita, bienvenida. Bienvenida también. Este libro, ¿cómo está mi hermana?
Este libro de Enoc, aparte de lo que estamos viendo aquí de la soteriología o lo que decía de la salvación del alma, de las consecuencias de las cosas que hacemos, porque habla de esto. Elegir pecar es elegir sufrir. No querer respuesta a la oración significa pecar. El pecar aborta la respuesta del Padre. Lo aborta simplemente. No llega a la respuesta. Entonces la gente, esos son el enfoque que tiene en cuanto a leyes espirituales el libro de Enoc también. Y decía, este libro de Enoc también contiene visiones y revelaciones que nosotros debemos constatar con las escrituras acerca de eventos que nos van a dar de lleno a nosotros o que están por acontecer. Por eso que previo al estudio del libro de Enoc, uno tiene que haber estudiado toda la escritura para poder ver que lo que se está diciendo ahí, ¿dónde está? Y como ese es el trabajo, esa es la ruta que nosotros vamos a seguir. Hay comentaristas que sostienen que lo escrito acerca de los ángeles por Enoc, en el libro de Enoc, fue compilado, porque eso vino por eso que la gente decía vivía muchos años antes, cientos de años, y la transmisión oral, y fueron compilados los escritos alrededor del año 300 antes del Mesías, antes de Cristo. Asimismo, el libro de Enoc da a conocer de cómo estos ángeles caídos enseñaron a los hombres misterios y secretos del cielo que no debieron haber revelado a los hombres. Entre las cosas que llegaron a enseñar, y ahí están las culturas antiguas, hablan de los poderes curativos de las plantas, hablan de las estrellas y sus órbitas, ahí está el calendario maya perfecto, de gente que no viajó por el espacio y tiene las cifras astronómicamente, matemáticamente correctas, y otros calendarios que les vienen de ellos. También cómo se trabajan los metales, el arte de la guerra empleando armas. Esto no debió ser difundido, pero es lo que hicieron estos descendientes de gigantes. Tenemos que leer el libro de Enoc siempre con una actitud de que no está libre de algún error, porque han intervenido manos humanas en algunas versiones o han agregado líneas. Tenemos que conducirnos con cuidado. Aunque contenga estos hechos correctos y ciertos, conocemos este paralelo con la escritura. En ocasiones mostrará una historia al margen o inexacta. Sin embargo, nunca dejará de ser un libro muy interesante. Por eso que se llama este ciclo cultural. Vamos a separar paja de trigo. Hoy, por lo que vive el mundo, en estos momentos el libro de Enoc está siendo fuertemente consultado y está adquiriendo una significancia mayor, porque así fue escrito. Lo que voy a decir, dijo Enoc, no es para las generaciones presentes, sino la última, la lejana. Por eso que hoy vuelve a tener esa connotación que tuvo. Vamos a entrar ya al capítulo 2 de Enoc. Vamos a leer el capítulo 2, verso 1, que dice: Observad todas las cosas que ocurren en el cielo. Dice, observar todas las cosas que ocurren. ¿En dónde? En el cielo. En el cielo. Como las luminarias del cielo no cambian su ruta en las posiciones de sus luces, y como todas nacen y se ponen, ordenadas cada una según su estación, y no desobedecen su orden. Habla de acá de un orden. De este verso, Enoc, la escritura nos dice, en el Salmo 19.1, el factor comparativo, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esta expresión, obra de sus manos, significa que sus manos fijaron un
orden, y es de tal magnitud que dan testimonio de su gloria. Entonces ahí tenemos un paralelo correcto entre Enoc 2.1 y el Salmo 19.1. También tenemos en el Salmo 104.19, Salmo 104.19 dice, hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su ocaso. Esta es una forma poética, conoce el ciclo, como que el sol no se atrasa en su ciclo, conoce cuándo es el atardecer. ¿Por qué? Porque habla del orden. Por eso dice Enoc 2.1, no desobedecen su orden, y aquí en el Salmo dice el sol conoce su ocaso. No desobedece. Y finalmente, en el libro... Perdón, el Salmo 119, ¿qué verso fue el que dijiste? Verso 1. 104. Perdón, Salmo 19.1. Ah, 19. El primero. 119. No, Salmo, dije, El primero es 19.1. y Salmo 104.19. Y finalmente vamos a leer Job capítulo 9 en los versículos 7 al 9. Job capítulo 9 en los versículos 7 al 9. Dos versículos, 7 al 9. Si él, 7. capítulo 9, Ah, sí, está bien. capítulo Está bien. 9, 7 al versículo 9, está 7 al bien. 9. Si él lo ordena, el sol no sale Es una forma poética, ¿no? Habla de nada puede escaparse de las manos de Dios. de las manos del Creador. Por eso que acá hubo un inca no idólatra, Pachacútec, acá en Perú, que cuando miraba el sol se ocultaba siempre. Y dijo, no puede ser, él no puede ser un Dios, porque obedece a un orden. Y ese fue un inca muy culto, y no le dio rendimiento al sol, sino al Creador. Incluso tuvo una manifestación sobre el particular. Sí. Ya. Si él lo ordena, el sol no sale, y él es quien pone sello a las estrellas. Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. 9, ¿No? O sí. 9, sí. Sí. Él hizo la Osa y el Orión, las Pléyades y los más remotos lugares del sur. Acá cuando habla de Osa y el Orión son constelaciones de estrellas. Lo que es Pléyade es un cúmulo abierto de estrellas cercanos a la Tierra. Un grupo compacto de estrellas brillantes. También, por ejemplo, cuando se habla hay una reunión de científicos, se dice hay una pléyade de científicos, hay un conjunto de estrellas de científicos brillantes. Tiene esa connotación. Entonces vemos que tanto en Job, Salmo, de acuerdo con alineado a lo que está Enoc diciendo, hay un orden, obedecen, tiene conocimiento, conocen. Ahora vamos a entrar a Enoc 2.2. Enoc capítulo 2, verso 2. Mirad la tierra y presta atención a sus obras, desde el principio hasta el fin. Como ninguna obra de Dios sobre la tierra cambia, y todas son visibles para vosotros. Todas son visibles para vosotros. Y como la obra de Dios sobre la tierra cambia. Ninguna cambia. Al respecto, la Biblia señala en Génesis 8:22. Génesis 8:22. Yo lo tengo. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. Es decir, no hay cambio. El frío y el calor, no hay cambio. El verano y el invierno, no hay cambio. El día y la noche, no hay cambio. No va a cambiar, no se va a alterar. Y todos son visibles. Fíjense lo que nos dice Job 36, 24 al 25. Job 36, 24 y 25. Acuérdate de enaltecer su obra, la cual los hombres contemplan, lo que está diciendo Enoc, todos son visibles para vosotros, dice Enoc 2.2, y Job 36, 24 al 25 dice,
la cual los hombres contemplan, todos ellos la ven. La mira el hombre desde lejos, ¿no? Las estrellas. Entonces hay nuevamente una concordancia bíblica, se sigue produciendo entre el libro Enoc y las escrituras. Y terminamos este Enoc 2.2 con Job 37, 5 y 6. Job 37, yo lo tengo, 5 y 6. Truena a Dios maravillosamente con su voz. Hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque le dice a la nieve, cae sobre la tierra, y también a la llovizna y a los aguaceres torrenciales. Todo eso lo ve el hombre. Todo eso que está pasando lo ve. Cuando cae la nieve, cuando cae el trueno, eso lo contempla, como Dios administra las causas segundas para los propósitos. El Padre establece leyes, luego con una persona ahora él administra las causas segundas, porque para que haya lluvia hay un procedimiento, movimiento de nubes. Él puede alterar, producto de una oración, modificar, impedir, administra las causas segundas en respuesta a una oración. Eso también lo puede hacer. Ahora vemos Enoc capítulo 2, verso 3. Enoc, y esto es un tema importante de aquí. Enoc capítulo 2, verso 3. Hoy día vamos a hablar sobre la temperatura, el incremento del sol, las temperaturas que están habiendo. Enoc capítulo 2, verso 3. Ved las señales del verano y las señales del invierno, cómo la tierra entera se llena de agua y las nubes rocían la lluvia sobre ella. Entonces, esto está sustentado, está respaldado en el Salmo 74, 17, rojo. En el Salmo 74, en el verso 17, acerca de las señales del verano, del invierno, cómo la tierra se llena de agua, cómo las nubes rocían. Con ese pensamiento, leemos el Salmo 74, 17. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno. Tú lo formaste. Entonces, nuevamente, está el respaldo bíblico. Otro respaldo amarillo. Respaldo bíblico es el Salmo 135, 6 al 7. Salmo 135, 6 al 7. Todo lo que Yahvé quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Los vientos. Nuevamente respaldando aquí, respecto a lo leído en Enoc 2.3. Ahora vamos a ver lo que es este consolidado hasta aquí. Si nosotros unimos capítulo 2, 3 y 4, ¿qué se nos está enseñando a nosotros? Porque habla de un mismo tema, por eso que hemos hecho hoy día 2, 3 y 4. Encontramos descripciones acerca de la naturaleza y del universo. El capítulo 2 está referido al orden del cosmos y su creación. Señala la regularidad o funcionamiento de un universo, el movimiento célico, los ciclos presentes en la Tierra que evidencian la fidelidad, porque por eso que se respetan esos ciclos y ese orden, evidencian la fidelidad del Supremo Hacedor para con nosotros, porque todo está regulado para que nosotros podamos existir. Él lo ha calibrado para que la vida sea posible. Las estaciones que acontecen, el ciclo del agua, la constancia del fluir en la naturaleza, se constituyen en ecos. Pues dice, no cesemos de mirar. ¿Qué significa esto? Cuando vemos esos relámpagos o las lluvias o que se riega la tierra, son ecos de un pacto. Nosotros tenemos que ver de manera diferente las cosas. El hombre ve, mira, está lloviendo y sigue su camino. Cuando nosotros vemos la lluvia, tenemos que pensar, desarrollar nuestro espíritu y ver que estamos viendo los ecos del pacto establecido entre el Todopoderoso y su creación.
tenemos que convertirnos en gente muy sensible a lo que vemos. Por eso que dice, no, observa, con gratitud, con entendimiento. Tu Padre es fiel. Tu Padre ha establecido pactos, donde el cielo representa el reino espiritual y la tierra el reino material. Hágase tu voluntad como es hecha en el cielo, así en la tierra. ¿Quién forma el cortocircuito para que las cosas sean? ¿El diablo? No, el hombre. Porque para que se haga su voluntad en la tierra no puede haber pecado. Yo no puedo hacer una oración estando en pecado para que su voluntad toda poderosa del cielo vaya a la tierra. No va a funcionar jamás. Pero el hombre insiste y cree que es posible y no va a ser posible. Tiene que ser hecha así como es hecha en el cielo, donde debe existir una armonía y una integración entre ambas realidades. En los ciclos naturales se puede entender la fidelidad de Abba Padre, porque cuando es constante ese ciclo es fidelidad y su constancia en lo que Él ha trazado. Hermano Yolanda, adelante. Veo tu mano levantada. Si tengo una duda, yo tengo. El Salmo 19.1 corresponde a Enoch 2.2. 19, Enoch 2.1. 2:1. A 2.1, ok. Sí. Entonces, el Enoch 2 2.2. es Génesis 8.22. Exacto, sí. 36. Enoch 2.1 corresponde Salmo 19.1, Salmo 104.19 y Job 9.7 al 9. Y Enoch 2, Génesis 8.22, Job 36.24 al 25 y Job 37.5 y 6. Y entonces Enoch, Salmo 74.17 y 135.6-7. El Enoch 2.3, Salmo 74.17 y Salmo 135.6 al 7. Ok, que me había confundido. Entonces, una pregunta, pastor. Con relación a los Nefilim, que dice que ellos se quedaron divagando por el mundo, o sea, luego del diluvio, que esos vendrían a ser ahora lo que uno llama el diablo, le llama de diferentes nombres. ¿Sería así? Bueno, los demonios, lo que pasa es que ellos no pertenecen ni al cielo ni a la tierra. No pertenecen ni al cielo ni a la tierra. Son híbridos. Ese es un gran problema para ellos. ¿Qué están ¿Pero los probando? Nefilim qué son? Eso fue lo que inicialmente fue esa relación. Vamos a llegar a ese capítulo, pero solamente para empezar es los descendientes de los titanes o gigantes iniciales. Sino como ya no, primero hubo esa relación de vigilante con mujer, dio lugar a los titanes. Luego esa semilla ya no era directamente de los ángeles caídos, sino ya era a nivel humano, pero estaba la carga genética y fue descendiendo en altura y ya ellos, la descendencia genética posterior, se llamó Nefilims. Sé que primero fueron los titanes. Entonces, otra pregunta, pastor. La mitología griega, o sea, eso vendría más o menos de ahí. Sí. Todo eso de Hércules, de todo eso. No es imaginación. Esa guerra que había. No es imaginación. No fue imaginación. No. De eso vamos a llegar, pero con calma. Sí. Yo sé que es interesante, pero te puedo decir que no fue algo imaginado. Pero vamos a su turno. Disculpe, entonces eso se debe a que estos ángeles caídos han revelado sus secretos. Sí, incluso algunos, bueno, no desviarme del tema, ¿no? Pero algunos incluso para atraer a esos Nefilims hicieron mezcla de seres humanos con animales. Y trajeron seres híbridos como centauros, etcétera, a fin de que tengan un cuerpo para que ellos puedan vivir dentro de ellos y a fin de rendirle culto como dioses. Eso está en las culturas. Shalom, mi hermana Carolina, pero estamos avanzando muy rápido, creo. Pero sí,
vamos a ir Poco a poco, poco paso a a poco. paso. Vamos a llegar, vamos a llegar. Ahora sí se está poniendo Sí, bueno. pastor, Sí. acá estamos alumnas damas, nada más, mire, ¿eh? Que vivan las bueno. mujeres. Qué bueno. Yo quiero compartir también unos capítulos de unos versículos también bueno, ya lo pasamos el capítulo 2, también podemos poner Hechos 17, 25, 26, y también podemos poner Mateo 16, 3, Lucas 12, 5, 4, 5, 7, ese es el capítulo 2. Ajá. El capítulo, sí, algo que quería también compartir. Gracias, mi hermana. Si también nos puedes mandar por los grupos para Claro. poder apuntarlos. Sí, sí, sí. Todo lo que ustedes consigan de respaldo, lo que estamos hablando. Nos comparten Bueno. al WhatsApp. Lo importante es que nosotros a partir, recuerdo que lo que se persigue aquí como curso, es que nosotros seamos sensibles al ver la naturaleza, nuestra mente sea distinta. Pacto, fidelidad, compasión, misericordia, otra mente. Este es el sentido espiritual de este curso. Y ahora no estamos. Estoy con los centauros por acá y eso que no me habló de las sirenas. Vamos al capítulo 3. Nos hemos quedado, pastor, cuando usted dice que si unimos los capítulos 2, 3 y 4. Así es. Vamos ahora, El capítulo 2 corresponde al orden de los cosmos. Ajá, y la así creación. es. Ajá. Vamos a profundizar también en lo leído o lo visto en el capítulo 3. Ajá. Se señala en ese capítulo 3, y son cortitos, ustedes lo pueden revisar, que la mayoría dice... Primero leo. A ver, tú el léelo, 3, léelo. ya. Mejor lee el 3. El capítulo 3, Sí. 1. Observad Todo. y ved todos los árboles se secan y cae todo su follaje, excepto 14 árboles cuyo follaje permanece y esperan con todas sus hojas viejas hasta que vengan nuevas tras 2 o 3 años. Ese capítulo 3. Ya. Entonces, cortito, habla de los follajes y 14 árboles que no pierden su follaje. Los otros, esto es un lenguaje poético, se señala en el capítulo que la mayoría de los árboles pierden su follaje, mas 14 de ellos perseveran y mantienen el follaje. Israel es una palabra que significa los que perseveran. No es cómodo perseverar en la verdad en días últimos. No estamos en los últimos tiempos, estamos en los días últimos. No es agradable para el hombre perseverar en la verdad, porque se levantan voces opositoras, pero es necesario. Y entonces aquí hablan de 14 árboles que, este es un número importante, que perseveran. Dichos árboles que en el número de 14 y que conservan su follaje, conservan su identidad, no la pierden, no la modifican, no la alteran, da a conocer o trae el recuerdo a un remanente. Hablando acá de un remanente, de aquel grupo o manada pequeña, también le dice Jesús a una manada pequeña, que permanece en fidelidad, que permanece en follaje para con el Supremo Hacedor. Sobre un remanente que se conserva como tales, la palabra del Rey del Universo señala en Romanos 11:5. Y lo pone esto. Romanos 11:5. Así también, en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Remanente escogido por gracia. Porque es voluntad del Creador. ¿Pero por qué me ha escogido a mí? Nos podemos preguntar. Escogido por gracia, porque Él no se equivoca en esa escogencia. Y hay un soberano propósito, no lo entendamos o no, pero vamos a entender después. Luego, Apocalipsis, porque somos escogidos sin ser merecidos. Luis, ¿puedes explicar por qué ese 14 o por qué 14 árboles? Ahí voy. Que eso es muy importante. Sí, el número 14, ahí voy, justamente. Ah, ok. Apocalipsis 7:4 dice, y oí el número de los sellados 144, ahí están 14 apareciendo también, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. La pregunta de la hermana Ángela, la caída del follaje
da a conocer decadencia moral. Habla de muerte, de cosas que se secan en nuestra vida y se pierde el follaje, ya no está fluyendo la verdad. Si por el árbol comienza no a fluir la savia natural, sino una savia extraña, las hojas se pudren, se secan y pierde un follaje. En contraste a los 14 árboles que no perdieron su condición, perseverando en la esperanza con renovación, esa se va renovando, y fieles disfrutando de qué, de los pactos y de las promesas recibidas. ¿Qué representa el número 14? El número 14 es la 14ª letra, que es la letra Nun. Acá está hablando de Enoc, de árboles. Y Nun tiene que ver con semilla de árbol. Renovación. Entonces vemos otra conexión más. Porque el Nun, en el paleo hebreo, en el hebreo más antiguo, es como cuando uno coloca una semilla sobre un algodón y levanta el tallo. Esa es la letra Nun. Y ese es el número 14 del alefato hebreo y habla de lo que es vida, semilla, y tiene un peso de 50. Y 50 tiene que ver con jubileo. Cuando Yahweh estableció 120 años de existencia sobre la... No contenderá mi espíritu con el hombre, sino 120 años. 120 por 50 me da 6.000 años. Hoy estamos probablemente en 5.996 y el mundo está contra las cuerdas. Entonces, ahí también hay otra conexión. Como el año jubilar, donde se descansaban la tierra y los árboles también descansaban. De ahí esa conexión, a la pregunta de la hermana, con los días finales y los 14 árboles o remanentes. Porque ese Nun, esa letra Nun que tiene que ver con semilla, con plantas, con árboles, significa lo que perpetúa, lo que es crecimiento, lo que es prolífico, lo que es heredero, lo que es retoñar. En cambio, los otros árboles perdieron todo eso. Entonces, ese es el significado del 14. Si uno lo ve a nivel plano, 14, ¿qué será? Pero si uno ve, vamos al hebreo y hacemos esta investigación, podemos encontrar la semilla, el árbol, el retoño, la planta, y vamos entendiendo a lo que está significando, que nuestra vida tiene que ser renovada. Constante, tiene que haber fluir, tiene que haber una vida que fluya. Cuando se cumplía esos 50... Apocalipsis, ¿qué capítulo mencionó? 7 y 4. 7:4. Apocalipsis 7, 4. Cuando se y Nun, en gematría tiene el peso numérico de 50, se entregaba la tierra a sus propietarios, campo, árboles, frutales, se entregaba a sus propietarios originales, lo cual ocurría cada 50 años. Habla de un periodo, porque son años jubilares. También el día 14 de Abí se celebra el Pesaj, donde el destructor pasa por alto, hablando de pactos, cuando veía la señal de la sangre en el dintel de las puertas. Y luego todos salen a libertad. Milenio. Entonces vemos 14 de Abí, Nun, vida, semilla, árbol, jubileo, que de eso Enoc lo plasma 14 árboles que quedan. Pero viene de ese trasfondo hebreo para poderlo entender. Ahora vamos a leer. Pero de esos 14 árboles, ustedes dijeron que solo 3, ¿no? ¿Perdón? Son los que... En Enoc 3.1 dice que esperan con todas sus hojas viejas hasta que vengan nuevas tras son los que no perdieron su posó 3 follaje. años. Bueno, perdón. Ahí dice. A ver, léelo nuevamente. Dice, excepto 14 árboles cuyo follaje permanece y esperan con todas sus hojas viejas hasta que vengan nuevas tras 2 o 3 años. Ya. Sí, eso es
Eso habla de un periodo profético que hablan siempre, como también dice Oseas, ¿no? Luego de 2 días, al tercer día tendrás libertad. Porque, o como le dijo Yeshua, le dijo, mira, Herodes dice esto. Y Yeshua, porque también a veces hay que ser claro, díganle a esa zorra que en 2 días libero demonios, sano enfermo. Y al tercer día hay libertad. Eso de 2 y 3 es constante en las escrituras. Vamos a entrar ya al capítulo 4 de Enoc, que es bastante corto. Sí, un capítulo, un versículo nomás. A ver, léete por favor. Y otra vez observad las señales del verano, como en él el sol quema. Fíjese, esta expresión, observen el verano, también lo usó Yeshua. Miren el verano, ustedes, así como entienden los tiempos, pues no habla de observen el verano, desen cuenta de las cosas naturales que pasan. Jesús nos dijo, vuélvanse sensible a lo que ocurre naturalmente y luego conecten eso con la interpretación profética. Esto es lo mismo, esto fue enseñado por el Mesías, sí. Ya, las señales del verano, como en él el sol quema. Ojo con eso. Y rescalda, y entonces sobre la superficie ardiente de la tierra buscáis sombra. Superficie ardiente de la tierra, porque la temperatura del suelo es mucho más agresiva que la temperatura del aire. Por eso que está hablando acá de la superficie ardiente. Ajá, de la tierra buscáis sombra y refugio del ardor del sol. Van a buscar, va a haber un periodo en la tierra, la gente va a buscar refugio contra de una temperatura altísima. Sin encontrar forma de marchar ni por el suelo ni por las rocas a causa del calor. No tendrán posibilidad. ¿Por qué? Vamos a entrar a lo que está explicando cómo serán los últimos días con la inclemencia del sol, cómo es afectado nuestro organismo hasta colocarnos casi en la muerte. De eso está hablando acá. No, habla del escenario con un incremento impresionante, la temperatura va subiendo, a causa de extremo calor y de la incapacidad de poder encontrar refugio, aunado que bajo tal condición climática le hará incluso difícil al hombre caminar. Esta manifestación solar está hablando aquí de lleno a los juicios del Todopoderoso, y que a menos que la gente vaya bajo protección del amado Señor, no hay posibilidad alguna de poderlo evitar. Esta inclemencia climática, un calor abrasador que habrá llegado como consecuencia del pecado. ¿Y dónde está esta protección? Y antes de ingresar a los términos científicos, ¿qué es lo que ocurre a nivel del organismo? De acuerdo con 50 grados, con 60 grados y con 70, posiblemente está hablando de 70 grados, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Dónde está la protección? La protección está en el Salmo 125, 5 al 6, que tiene que ver con esta inclemencia climática. Salmo 125, en los versículos 5 al 6. 121, perdón. Ah, ya. ¿Qué te pasó con el 121, 5 al 6. Yahvé es tu guardador, Yahvé es tu sombra a tu mano derecha. Tu sombra. Te va a proteger, tu sombra. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Cuando hace fuerte calor no se puede ni dormir. Y luego vamos entrando más de lleno. Celeste. Apocalipsis 7, 13 al 16. Apocalipsis 7, 13 al 16. ¿Qué dice? Dice, entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Claro, porque ellos tenían solamente a Judá, pero esta gente de diferentes países, como lirios blancos, ¿quiénes son? ¿De dónde han salido? Yo le dije, Señor,
tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Martirio. Por eso están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Los tomará como suyos, como pueblo de él. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos. Ahí está. Está hablando que en ese tiempo los juicios, dice, el sol no caerá más así pesado ellos, sobre ellos. Ni calor alguno. Ni calor alguno. Hay una consecuencia. Lo mismo que estaba diciendo acá Enoc 16. También, en concordancia con el libro de Enoc, encontramos la siguiente línea o verso que explícitamente narra lo señalado en el libro de Enoc, que está en Apocalipsis 16, en los versos 8 al 9. Apocalipsis 16, en los versículos 8 al 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual... Sol. Es decir, ya va a establecer que el sol comience a calentar más. Va a venir, no me dice, no, no me está viendo cosas, pero desde allá lo va a modificar. Ya. Al cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Quemar a los hombres. Ya llega al nivel de quemarlos. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. No se arrepintieron, sino que ahí ya no hay ningún ateo, no hay ningún agnóstico. Saben que alguien está moviendo ese sol, los está quemando. Por ejemplo, y con esto que terminamos, en el Valle de la Muerte, hay un Valle de la Muerte en California, en Estados Unidos, se han registrado temperaturas superiores a los 56 grados centígrados. Sin embargo, considerar que la temperatura del suelo, como decía, puede ser mucho más alta, como correctamente establece el libro de Enoc, o los salmos que hemos leído también, que es más fuerte que la temperatura del aire. Así en los desiertos las temperaturas del suelo puede llegar, del suelo, teniendo en los aires 56, en el suelo puede estar en 70 grados. Ahora, ¿qué ocurre a nivel del cuerpo? ¿Qué es lo que va a pasar con el hombre? A 50 grados centígrados o 122 grados Fahrenheit, la piel comienza a sufrir daño significativo. Un efecto prolongado causa quemaduras de segundo grado. Pero aún todavía no es la señal apocalíptica. Vayamos a 60 grados centígrados o lo que es la conversión 140 grados Fahrenheit. Se generan quemaduras de tercer grado con destrucción significativa del tejido cutáneo, lo cual traerá la necrosis, significa muerte celular, a tal punto que luego van a necesitar injertos de piel. La gente no podrá ni caminar, lo que dice la Escritura. A 70 grados centígrados, probablemente sea esta la señal, que son 158 grados Fahrenheit. El daño es profundo, afecta a todas las capas de la piel, epidermis, dermis e hipodermis. Hay un daño tisular, que significa todo lo relacionado con los tejidos del cuerpo, todo lo que es tejido biológico. Esto habla la ciencia como daño tisular. A esa temperatura de 70 grados centígrados, las proteínas de la piel se coagulan, impide el flujo de sangre y oxígeno en la zona afectada. Los nervios se dañan, habrá pérdida de sensibilidad. La piel a 70 grados centígrados se vuelve blanquecina o amarillenta, seco o coriáceo, que es parecido a la textura del cuero o consistencia del cuero, áspero, duro, resistente. No habrá ampollas
ni siquiera habrá la posibilidad de ampollas porque se habrá destruido a gran profundidad. Ya no hay sensibilidad, y por eso que la gente blasfemia, ya no hay sensibilidad al tacto, vulnerable a bacterias. Se requerirá cirugía, de lo que salgan de aquí librados, se requerirá cirugía reconstructiva y puede producirse finalmente el shock hipovolémico debido a la falta de fluidos. El shock hipovolémico es la condición grave de pérdida de sangre. El corazón es afectado en su bombeo. Hay cualquier cosa parecida. Mareos, náuseas, taquicardia. La piel se vuelve fría y pálida. Pulso débil, presión baja, conocido como la hipotensión. Respiración rápida, conocida como la taquipnea. Hay confusión. Se produce la oliguria, disminución en la producción de orina. Se produce también cianosis, coloración azulada de la piel. En niveles avanzados, pérdida del conocimiento. Este shock hipovolémico que narra Apocalipsis es una emergencia. La tardanza trae consecuencias muy graves, llegando incluso hasta la muerte. Y hasta aquí, mis hermanas, con respecto a lo que va a venir, como señala Apocalipsis, analizado también en lo que es su vinculación científica. Ahora sí, abrimos audio. Si hay alguna pregunta, consulta, algo que faltó o algún comentario, adelante, mis hermanas. Yo solo quería decir que lo que estabas leyendo es difícil de imaginar, ¿no? ¡Wow! Difícil imaginar, pero toda señal apocalíptica es avisada en grados menores. Esto que yo he descrito está aconteciendo en estos momentos. Ha habido algo extraño en el mundo. No a estos niveles, pero sí con estos síntomas. Así que, y eso te juega mucho con cómo este libro y su vinculación profética nos comienza a mostrar más escenas de lo que puede pasar. Gracias, mi hermana. Es increíble, pastor, cómo es que nos avisan, ¿no? Nos están avisando de lo que va a suceder en estos En Colombia últimos, no dijiste que ya no decimos tiempo, últimos días, ¿no? Entonces, exacto. ¿qué vamos a poder soportar? Imagínense estas altas temperaturas, ¿no? Las criaturas más que todo. No sé. Los De animales. verdad es triste, ¿no? Pero como también usted nos menciona en el Salmo 121 del 5 al 6, lo que es la protección, ¿no? Bueno, solamente nos queda confiar en nuestro Yeshua y bueno, esperar, ¿no? Esperar nada más, esperar. Todo es profético, pues todo está escrito. Todo está escrito, todo viene sucediendo. Reuniones. Lo que me pone a pensar es lo que tú dices, la sensibilidad, y a la gente Ya va a morir. Vamos a... Bueno, y también aparte de los escenarios naturales, los escenarios políticos, ¿no? el pecado, También el pecado. Esa iniquidad del hombre que todavía no quiere. Dejar. Este libro de Enoch 9. Mira, lo encontré, no lo sé, que lo tenía. Y lo abrí, yo digo, ¿qué? Ahí vamos aprendiendo de a poco. Vamos aprendiendo de a poco con el libro. Pero que uno cocina a veces un pancito y se quema. ¡Ay! No, se quema. así es. Y eso duele. Ahí te una quemadita. O te quemas aquí. Y más allá del... No puedo imaginar. No. Pero más allá de las señales proféticas... Es como un cuarito, cuando un cuarito se quema, Claro. ya no
Así es. la piel huele mal, cuando uno se quema. Ujú. O sea, mi rey, ¿verdad? Que nos dé se me mete esa cobertura. Que nos Así es. perdone siempre, que cada vez, por lo menos este día, hoy ha cambiado algo más en nuestras vidas. Amén. Yo sé que es un día a la vez, pero esos ojos también, que él lo ve todo. Ese arrepentimiento que podemos tener nosotros todos los días, cada instante. Ponernos a cuentas con Él. Que se una cielo y tierra. Es su palabra, ser sensible. Cuando tú estás hablando de la sensibilidad, de la compasión, eso se está acabando, ¿Cuándo ¿sabes? va a ocurrir lo del sol que tú dices? Amén, mi hermana. Si en este día, con la escritura, Permiso. ayudados por el Ruach, nosotros hemos entendido la necesidad de esta integración. Cuando mañana nos levantemos y escuchemos el el canto de la naturaleza y el canto de los pájaros, pensemos siempre en que el Padre le dio canto a las aves para que nosotros podamos recibir también ser reconfortados por el Creador. Y afirmemos nuestros pasos en la seguridad de los pactos, de los ecos que nos llega a través de la palabra. Más allá de la connotación profética, nosotros tenemos que perseverar como esos 14 árboles que hablan de los que no perdieron identidad, perseverantes, y afirmémonos. Si producto de la clase de hoy vamos a recibir el día de mañana en el amanecer de una forma diferente, la tarea está cumplida. Y otra cosa, cuando hablamos de la sensibilidad, por lo menos cuando uno camina y a veces la gente está afanada y no ve esa mariposa que pasa al lado tuyo, o ese pajarito de repente que tú estás viendo y de repente nadie lo está viendo, nada más solamente tú, y es por allá lejos y tú ves el pajarito que va con el otro y tú dices, o sea, eso nada más lo estás viendo tú y el Eterno, porque son cosas que eres sensible a la naturaleza, al llamado del Todopoderoso. La ansiedad. Las plantas, los animalitos. Amén. Los pajaritos, cuando hay, en la noche, a veces en la madrugada, hay unos pájaros que cantan. Yo digo, ¿qué está ahora cantando? Es increíble. Qué bello, qué bello. Amén, hermoso. Amén. Así es, mi hermano. Pastor, me despido de todos, que tenemos oración en la iglesia. Adelante. Qué bueno. Ya las nubes. Te esperamos el próximo viernes, te esperamos. Te esperamos el próximo viernes, Yolanda. Bendiciones. Chao, Yolanda. También agradecerles a ustedes, a María, Yolanda, Ángela, Rita y Carolina, para que invitarlas. Gracias, mi hermana. Me emocioné con este libro. Me emocioné con el libro de Noah. Yo no lo entiendo, pero ahí estoy. Vamos avanzando. Está bueno. Bueno, claro. Primera vez también, pastor, y Ya bueno, estoy pero así. Ya quiere ¿cuál es el próximo capítulo? ¿Cuál es? Mi amor. Están esperando con ansiedad el próximo capítulo. Cada vez va a ser más interesante. Quieren llegar a los nefilines. Bien. Vamos a entender varias Queremos, cosas. Rita, Luis, lo veo mañana a las 7. Vale, 6:30. 6:30 Cantando, mañana, cantando. Rita. Gracias, mis hermanas. Mari también. Bienvenido. Gracias, las Chao, esperamos. shalom. Chao, shalom. Claro, ahí nos vemos con café. Sí. Un cafecito. Ahí está. Ok, chao. Chao, Rita. Apaga tus micrófonos. Gracias, hermanos.